amigos televidentes, bienvenido a este programa que día a día usted viene viendo y me da mucho gusto contar con su teleaudiencia y la fidelidad que le mantienen a este programa y los comentarios que nos hacen, la verdad a nosotros nos bendice mucho. En esta oportunidad quisiera aprovechar el tiempo para hablar acerca de las palabras de Jesús cuando él hablaba de la levadura. Eh, Quizá recordarán que en Lucas capítulo 12, verso 1, el Señor cuando vio que se juntó una multitud de gente que se atropellaban los unos a los otros, dice la Escritura, dice que le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea que cuando el Señor le habla a su discipulado y ve multitudes de personas, el Señor saca una enseñanza y dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, y lo está diciendo en un momento en el cual hay multitudes de personas atropellándose con tal de oír la palabra que Jesús estaba ministrando. Quiere decir que la hipocresía, que no es otra cosa más que actuar, que tener expresiones, una conducta, una forma de ser que realmente no es la original, realmente es fingir una conducta que no se tiene. De hecho, sabemos que la hipocresía fue un término que se usó para los actores de Grecia. Es decir, que cuando una persona actuaba y actuaba muy bien, era una persona muy hipócrita. La hipocresía tiene que ver con la actuación, es decir, con una conducta falsa, con una personalidad que no se tiene y que, según leo yo en la Escritura, eso ofende mucho al Señor, esa conducta de querer fingir una espiritualidad, una santidad que no se posee, que no se tiene. Eso para el Señor es algo tan abominable. Y por eso le dijo a sus discípulos, guardaos de los fariseos, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, quizá lo que Dios quiere de nosotros los cristianos, porque todos fallamos, porque todos cometemos errores, es la sinceridad, que es lo contrario a la hipocresía. Cuando hablamos de sinceridad, hablamos de aquel pasaje que dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa su pecado y se aparta hallará misericordia. Aunado al texto que dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, creo que eso es lo que debemos nosotros de procurar desarrollar, dejar de tenerle miedo al qué dirán de los hombres y tener muy claro que a quien debemos temer, a quien debemos nosotros rendirle cuentas de nuestra conducta es precisamente a Dios. Que nosotros entendamos que a Dios le gusta la sinceridad, a Él no le gusta la hipocresía. Recordemos cuando David quiso ser un hipócrita delante del pueblo, cuando se casa con Betsabé, la mujer que él había en un acto de adulterio embarazado, y cómo quiso disfrazar su mal actuar, incluso pasó por bueno David, cómo Dios a través del ministerio profético de Natán lo llegó a confrontar, llegó a quitarle la máscara, quitó a quitarle el disfraz de actuación de piedad para confrontarlo directamente con Dios. Lo que me llama la atención es que aunque sí hubo consecuencia del pecado de David, Dios lo perdonó. Dios nos está enseñando en David que aunque el pecado sea muy grave, sea un pecado muy rojo, como dice Jeremías, Él tiene la capacidad por la sangre de Cristo de limpiarnos de todo pecado y maldad. Esta forma de ser hipócrita ya lo tenemos ancestralmente desde Adán. Recordemos que Adán, cuando falla, cuando peca, lo primero que hace es irse a esconder detrás de los árboles. Eso de esconderse detrás de los árboles representa, porque recordemos que Adán era el ingeniero agrónomo del huerto, representa cuando Adán se esconde en los árboles y en las plantas, representa que Adán se fue a esconder en su trabajo, se fue a esconder en su quehacer, porque eso regularmente le pasa al hombre
que peca y que no quiere ser sincero con Dios, que no quiere ir a la luz para que sus obras sean expuestas, es esconderse precisamente en el trabajo. Por eso vemos que Adán se escondió en los árboles, él era el jardinero del huerto, y entonces ahí escondido se fabricó una ropa de hojas de higuera. Y el Señor fue muy claro cuando se acerca a Adán y lo confronta de quitarle, de arrebatarle esa vestimenta que representa la hipocresía de los hombres, de querer estar bien delante de Dios cuando realmente hay un acto, hay acciones que no han sido agradables ante sus ojos. Si algo Dios nos pide que nos guardemos es de tener una vida de hipocresía, una vida donde querramos fingir lo que no somos, querramos vivir lo que no somos. Pasa, por ejemplo, en las parejas de la iglesia, cuando llegan peleando a la congregación, pero antes de bajarse, pues ni modo, para aparentar una vida que no se tiene, se toman de la mano, hasta se sonríen, hasta se besan delante de los hombres como para querer dar a entender que tienen una vida matrimonial exitosa, una vida muy buena, cuando ya detrás de cámaras, ya detrás de la puerta de la casa, se viven dramas muy fuertes. Entonces el Señor nos indica de que debemos de guardarnos de la hipocresía, porque así no vamos jamás a prosperar. Si algo debe tener una persona que tiene problemas es buscar ayuda. Es la razón por la cual Dios no dejó predicadores en las iglesias, sino dejó pastores. Entendamos la diferencia de un predicador y un pastor. En mi caso, usted que no va a la congregación Ven Señor Jesús, yo soy un preceptor, soy un informante de la palabra del Señor, pero no soy su pastor. No se confunda, hay gente que me encuentra en la calle y me dice, usted es mi pastor porque yo lo veo por televisión. Ese es un concepto falso de lo que es un pastoreo. Yo soy aquí soy un maestro, un informante, le repito, un preceptor. Puedo estarle generando una doctrina que le bendiga, que le ministre, pero el verdadero pastor es el que lo discipula. El verdadero pastor es el que conoce cómo se llama, conoce sus problemáticas, sus áreas de pecado, el hombre que ha impuesto sus manos para orar por usted, que conoce de los problemas que se viven en casa, porque usted se ha acercado al pastor para quitarse la hipocresía, las hojas de parra, la apariencia de piedad, y realmente mostrarle al pastor lo que realmente vive en la casa, los problemas que tienen matrimoniales, los problemas que tienen con los hijos. Y creo que ahí está la clave para poder arrancar la hipocresía de la iglesia, cuando nosotros somos sinceros y tenemos una muy buena comunicación con nuestros pastores. Algo más que me llama la atención de la conducta de los fariseos, que es levadura que tenemos que guardarnos, es que los fariseos no soportan la confrontación. Oiga lo que dice Mateo 15:12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron a Jesús, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? O sea que si algo es levadura de fariseo, es que la gente se ofenda cuando es confrontada en su conducta. Vamos a ponerlo de esta manera. Si hay alguna persona que está caminando mal en el Señor, que está pecando, que está ofendiendo la santidad del Señor, y de repente es confrontado por una palabra, por un mensaje desde el púlpito, no que el pastor se lo dirija porque sabe que va a llegar la persona y hay que atacar la conducta de esa persona, jamás, sino que en medio del mensaje se siente aludido, siente que lo que se está predicando le martilla, porque la Biblia dice que la palabra es como martillo que quebranta la roca. Entonces, cuando alguien se siente aludido y se ofende y sale hablando mal del pastor, si el pastor me dedicó el mensaje, o son muy religiosos porque tocaron un punto doctrinal, una palabra que choca con su pecado, que choca con la mala conducta que tiene. Entonces la gente regularmente se ofende. Cuando la gente se ofende por la palabra que le es acomodada, por la palabra que escucha, simplemente la persona está teniendo una conducta de fariseo y realmente debería cambiar su actitud. Yo conozco mucha gente que, por ejemplo, dice, si hay una profecía de parte del Señor
que le habla bendiciones, que le habla cosas buenas, que le habla de un futuro profético bueno, reciba esa palabra. Pero si la palabra le choca y le dice arrepiéntete, si le dice, le desnuda su conducta de pecado, entonces rechácela, porque ese es el diablo. Y lo que está pasando es que la persona que enseña así tiene ya levadura de fariseo, porque solo los fariseos se ofenden cuando oyen una palabra que los confronta con una verdad y con una realidad. Recordemos los mensajes que el Señor le envió a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. A las 7 iglesias les manda mensajes, y dentro de los mensajes el Señor los confronta, y de una manera muy fuerte. A una iglesia le dice miserable, pobre, ciega, desnuda. Le dice que si permanece en la tibieza la va a vomitar de su boca. Pero mucha gente se ofende cuando la palabra choca con su realidad, su mala realidad espiritual. Cuando choca con la mala conducta que tiene, la gente se ofende. Y eso, el que se ofende debe saber que se ofende porque ya debe de tener en su corazón levadura de fariseo. Eso es ser fariseo. Siguiendo más adelante, porque la verdad que hay que seguir más, es muy largo este tema. En Mateo 15:1 dice que se acercaron a Jesús los escribas y los fariseos, diciéndole: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? Entonces, si algo buscan los fariseos, y es levadura de fariseo, es querer mantener la tradición de los ancianos, la tradición de los antepasados, cuando esa tradición choca con la palabra de Dios, choca con la doctrina de Cristo. Cuando la tradición de los antepasados choca, fíjese que la gente que quiere perseverar y quiere resurgir las tradiciones ancestrales, lo que tiene es una levadura de fariseo, y el Señor nos advirtió: guárdense de la levadura de los fariseos. Voy a ponerle algunos ejemplos. En el tiempo de Jesús, la gente estaba más preocupada por guardar los mandamientos de los hombres que los mandamientos de la palabra de Dios, porque a los hombres, a los predicadores, se les había ocurrido añadirle a la ley del Señor otras leyes que las consideraban más santas que la misma Biblia, que la misma palabra de Dios. Por ejemplo, el lavarse las manos antes de comer, no por higiene, sino en un ritual de purificación y de santificación. Eso no está en la Biblia, eso no está en la Torá. Pero esa tradición, la verdad que no sé a quién se le ocurrió y de cuántos años y generaciones se empezó a practicar un bautismo de manos. Entonces, cuando Jesús llegó a Jerusalén y se sentaba a comer, obviamente él no practicaba ese bautismo, porque la Biblia no nos obliga a guardar mandamientos de hombres, sino solamente los mandamientos que vienen del Señor. Entonces Jesús comía y no se bautizaba las manos. Entonces llegaron todos a reclamarle: ¿por qué tú y tus discípulos no se lavan las manos? Y ahí el Señor los reprendió, porque ellos guardaban los mandamientos de los hombres, porque ese no era un mandamiento de la palabra, sino un mandamiento de hombres, y los guardaban con más exactitud, con más celo que realmente los mandamientos de la palabra. De hecho, los mandamientos de la palabra los quebrantaban con tal de guardar las tradiciones de los hombres. Si algo tenemos que guardarnos en la iglesia de Cristo, es de las tradiciones ancestrales. Le voy a decir algo a todos los que de alguna manera, ¿qué les digo? Han entendido que la reforma no es el evangelio completo, sino que lo que se vivió en la reforma fue precisamente eso: una reforma espiritual generacional que hubo en el tiempo de Lutero. Pero obviamente Lutero no tenía toda la revelación, ni tenía toda la verdad completa. Recordemos que Lutero fue un sacerdote católico romano, que él ni siquiera quiso salir de Roma. Roma lo expulsó, los romanos lo excomulgaron. Él mismo cuenta en su testimonio que él no quería salir de la iglesia romana. Lo que él quería era atacar la doctrina que estaban estableciendo los papas en ese tiempo. Pero bueno, cuando Lutero es excomulgado y Lutero forma su congregación y surge el movimiento luterano,
Recordemos que él mismo traía muchas tradiciones de Roma. Por ejemplo, el predicar con sotana, por ejemplo, el bautizar a los niños, a las personas rociándoles solamente la cabecita, y muchas cosas que Lutero se trajo de Roma, que son tradiciones romanas, y que poco a poco la iglesia generacionalmente se está descontaminando de ella. Pero si algo tenemos que evitar es nosotros establecer en la iglesia doctrinas de hombres como que fueran doctrinas del Señor. Le voy a poner un ejemplo. A veces nosotros en la iglesia cristiana queremos tener fórmulas porque creemos que Dios se mueve en base a fórmulas, y algo que tenemos que erradicar de nuestro credo es que Dios se mete en moldes y que Dios trabaja siempre de la misma forma. Dios no tiene fórmulas. El día que Dios tenga fórmulas dejó de ser Dios, porque es claro que el Dios omnipotente, omnipresente, omnisabio, el Señor sabe en su multiforme sabiduría, sabe cómo actuar en determinados casos, y Él es específico. Por ejemplo, cuando Él sana a un enfermo, en una oportunidad le pregunta, ¿qué quieres? Y el ciego le dice, quiero ver, y el Señor le dice, pues mira, inmediatamente recobró la vista. Pero eso no se quedó como una fórmula, solamente se vivió con Bartimeo. Pero cuando hubo otro ciego, en Juan capítulo 9, no le fue a preguntar al Señor, ¿quieres ser sano? Y el ciego le dijo, sí quiero. Mira, esa no fue la misma fórmula. Aquí el Señor escupió en la tierra, hizo lodo, se lo puso en los ojos y lo mandó a lavarse al estanque del Siloé. Fue otra forma de sanar al ciego. En otra oportunidad dice que oró por el enfermo y le preguntó, ¿cómo ves? Y le dice, pues todavía veo borroso, a los hombres como que fueran árboles. Volvió a orar por el ciego y entonces ya se le aclaró la vista. Si nosotros vemos, el Señor en cada caso opera de una manera diferente. Él nunca opera de una manera igual. Recordemos, en el Antiguo Testamento, 53 reyes fueron conquistados en Canaán, y ninguno de los 53 reyes se conquistó de la misma manera. Los 53 reyes, las 53 comarcas en Canaán, se conquistaron de 53 formas diferentes. La forma como se conquistó Canaán, rodeando 13 veces el muro, no fue la misma cuando se conquistó Jai, no fue la misma cuando se tomaron a los heteos, a los amorreos, Dios tiene diferente forma de obrar. Entonces, cometemos un error cuando nosotros queremos meter a Dios en un molde. Voy a ponerle un ejemplo. Vamos a suponer que el Señor le puso en el corazón a un hermano para guardar su casa de contaminaciones espirituales, poner aceite en la puerta. Vamos a suponerlo. Dios puede hacer, porque Él hace lo que quiere y como se le da la gana, porque para eso es soberano. Pero el hecho de que a él le haya resultado y Dios lo haya mandado a hacer eso, no quiere decir que ahora todos los hermanos tengan que hacer exactamente lo mismo y que ya se cree una doctrina donde todos tenemos que hacer eso, porque así es como Dios ordena que hagamos las cosas. Es muy diferente tener un rema de Dios y una palabra precisa del momento para actuar de una forma, y que eso sea una bendición. Yo no dudo que más de alguna persona en un momento de peligro invocó el nombre de la sangre de Cristo y dijo, me cubro con la sangre de Cristo, y eso le guardó. Pero el pecado es cuando ya volvemos una fórmula, y entonces cada vez que salimos ya como que fuera el persignar romano, me cubro con la sangre de Cristo, etcétera. Cuando no hay un texto bíblico, que nosotros tenemos que practicar eso como una doctrina. Entonces el Señor nos está advirtiendo que nos guardemos de guardar tradiciones, aunque parezcan piadosas, sino que lo que tenemos que guardar con celo es la palabra del Señor. Algo más, porque el tiempo avanza. En Mateo 16:1 seguimos viendo cómo trabaja la levadura de los fariseos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. O sea que algo que hacen los fariseos es ver dónde encuentran un error doctrinal en lo que uno enseña y lo que uno predica. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Entonces él les contestó en el verso 4: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada
sino la señal del profeta Jonás. Aquí será muy bueno que podamos entender que una de las cosas, de las actitudes o de la levadura de los fariseos es querer ver señales extraordinarias en el evangelio. El Señor dice que la generación mala y adúltera, como los fariseos y saduceos, demandan señales. Es la gente que, como Tomás, dicen hasta no ver, no creer. Y la verdad es de que es un error grave que la gente quiera ver para creer, porque en el evangelio las cosas son totalmente diferentes. En el evangelio de Juan capítulo 11 verso 40, el Señor le dijo a Marta y le dijo a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea que en el evangelio de Cristo primero se cree y luego se ve. En cambio con los fariseos es primero ver para creer, y eso es muy peligroso, porque recordemos que señales, milagros y prodigios también el diablo y las tinieblas lo realizan. Por eso podemos ver que en centros espiritistas hay testimonios de gente que sana, que es ayudada en su empresa, etcétera, etcétera, porque ciertamente las tinieblas mueven un poder de imitación. Por eso es que encontramos testimonios de gente que dice que algún santo, que alguna imagen, que algún ícono sagrado le hizo un milagro, y desde luego lo entendemos, porque tanto el diablo como las tinieblas manejan sobrenaturalidad. Por eso es muy peligroso que la gente quiera ver para creer, y de hecho me ha pasado mucho con gente que a veces evangelizamos y les invitamos a recibir a Jesús como su único Señor y suficiente Salvador, pero la gente dice: no, yo a la par de Jesús quiero poner también a una virgen o a un santo o a un amuleto o a una filosofía, porque aquí he recibido ciertos milagros, he recibido ciertas sobrenaturalidades, y ahí es donde tenemos un problema de sincretismo, de la gente no quiere solo a Jesús como Señor y Salvador, sino quiere otro corredentor, cuando la Biblia dice que en ninguno hay salvación más que en Jesucristo, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, que el único redentor es Jesucristo, el único salvador es Jesucristo, el único medio de santificación es Jesucristo. Sin embargo, la gente quiere colocar, porque ya tuvo una experiencia sobrenatural con algún ícono, y ahí es donde se aferra. Por eso es muy peligroso la levadura de los fariseos, ver para creer, y mucha gente, como ya vio, como ya experimentó algo, entonces se aferra a algo para creer y lo quiere mezclar juntamente con Jesucristo, y eso, amados hermanos, no se puede hacer, sino que tenemos que descontaminarnos de toda levadura de fariseo. Y no estoy diciendo que no hayan señales, milagros y maravillas del evangelio. Si en algún lugar hay milagros, es en la resurrección del Señor Jesucristo, en el evangelio de Cristo. Pero nosotros no vemos para creer, sino que nosotros creemos para ver, porque Jesús le dijo a Marta y a María: no te he dicho que si crees, primero se cree, verás. Punto 2, verás la gloria de Dios. Y por último, me gustaría, porque el tiempo se me ha ido, que hay una inversión de prioridades en la levadura de los fariseos. Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Escúchame por favor, el Señor en ningún momento está en contra del diezmo, al contrario, dice que esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. O sea, no está desacreditando ni el diezmo ni las ofrendas, pero está diciendo que hay cosas más importantes en la ley que el diezmo. Hay cosas más importantes en la ley que el ofrendar, y es hacer justicia, misericordia y la fe. Y cometemos un gran error, y es una levadura de fariseo, cuando le damos más importancia. Oye, hermano, yo ya diezmé, hermano, ya ofrendé, y eso es necesario hacer, pero lo más importante es
hacer justicia, misericordia y llenarse de fe, según palabras de Jesús. Los fariseos no. Los fariseos le dan más importancia a la parte financiera y descuidan la justicia y la misericordia y la fe. En cambio, el equilibrio del evangelio es primero la justicia, luego la misericordia, luego la fe y luego ya, obviamente, sin dejar de hacer lo otro, que es ofrendar y diezmar. Pero la levadura de fariseos es invertir las prioridades y darle más prioridad a algo y lo verdaderamente importante, darle una parte secundaria. Por ejemplo, en el matrimonio, darle más importancia a la iglesia que a la familia, eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Darle más tiempo al servicio que al servicio de la casa, eso es sumamente peligroso y es invertir una prioridad. Por ejemplo, darle más importancia a los amigos que a los padres. Jóvenes, eso es una levadura de fariseo, es invertir prioridades. Darle más importancia al trabajo que a la familia, eso es invertir prioridades. Irme a Estados Unidos a trabajar donde mis hijos nunca más me van a volver a ver, solo me van a oír por teléfono o por videoconferencias, porque me voy a ir para darles estudios y juguetes y ropa. Eso es invertir prioridades, esa es levadura de fariseo y el Señor nos le está advirtiendo. No podemos invertir prioridades porque el evangelio es precisamente de eso, de que conozcamos bien qué es más importante y qué es menos importante. Amigos televidentes, el tiempo se me ha ido. Hay mucho más que hablar de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los corintios, pero que está usted en su casa, puede hacerlo. A nosotros el tiempo se nos ha terminado y los invitamos a permanecer siempre en sintonía de nosotros todos los días, de lunes a viernes, y cuando quiera llegar a la iglesia, ven Señor Jesús, la dirección, los teléfonos, la forma de llegar está en pantalla para que usted pueda visitarnos. Que Dios les bendiga.